Estimados estudiantes, en el siguiente video vamos a explicar el tema de concavidad de una función. Para esto vamos a empezar a ver algunos conceptos referentes a concavidad y a punto de inflexión. Ahí se les muestra en la gráfica dos funciones, una función f y una función g. Eh, Vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué características de las funciones f y g nos permiten establecer diferencias entre sus comportamientos? Eh, a partir de las rectas tangentes trazadas en la gráfica anterior, completamos. A ver, en la gráfica A observamos, ¿no? La gráfica de la función f en un tramo desde A hasta B. Lo que queremos aquí es observar en qué posición se encuentran las rectas tangentes, ¿no? A la curva, a la gráfica de f, respecto a la misma curva f, ¿no? Para esto, ahí en el gráfico, si pueden observar, se han trazado algunas rectas tangentes a la gráfica de la función f. A ver, voy a mostrarles ahí las rectas. Tal vez están un poco opacas, voy a ir a resaltar un poquito más. Ahí está una de ellas, las rectas tangentes. Aquí hay otra. Hay tres rectas tangentes, ¿no? A la gráfica de f, de la función f. Ya, muy bien, ahí he resaltado esas rectas tangentes. Ahora vamos a completar aquí los espacios. En la gráfica A, la curva está, o sea, queremos ver la relación entre la posición de la curva y las rectas tangentes. La curva está arriba, abajo de las rectas tangentes. Hay que completar. Si observamos el gráfico, observamos que la curva F está arriba de ¿quién? De las rectas tangentes. Entonces aquí completamos. La curva F está arriba de las rectas, de sus rectas tangentes, ¿no? Eso se puede apreciar aquí en el gráfico, ¿no? Se dice que F es cóncava hacia arriba en el intervalo de A hasta B. Muy bien, entonces acá estamos entendiendo un nuevo concepto, el de función cóncava hacia arriba. ¿Cuándo una función es cóncava hacia arriba? Cuando la gráfica de la función f o la curva está arriba de sus rectas tangentes. Muy bien, ahora de manera similar vamos a analizar el otro gráfico, el gráfico de la función f, ¿no? Aquí también se han trazado rectas tangentes a la gráfica de la función f. Ahí los estoy volviendo a resaltar para que se aprecien de una mejor manera. Hay tres rectas tangentes a la gráfica de la función g. Ahí está. Ahora completemos aquí en la parte, dice, en la gráfica B, la curva está, se refiere a la gráfica de g, arriba, abajo de sus rectas tangentes. Entonces, observando la gráfica, podemos decir que la curva está debajo o abajo de sus rectas tangentes, ¿no? Simplemente observando la gráfica nos damos cuenta de eso, ¿no? De la posición que existe entre las rectas tangentes y la gráfica de la función g. Entonces, si eso se cumple, entonces se dice que g es cóncava hacia abajo en el intervalo AB. Muy bien. Entonces, en esta primera parte lo que hemos entendido es el concepto de concavidad. Decimos que una función es cóncava hacia arriba si la gráfica de la función está arriba de sus rectas tangentes. Decimos que una función es cóncava hacia abajo si la gráfica de la función está abajo de sus rectas tangentes. Muy bien. Ahora
veamos la siguiente propiedad, el siguiente resultado, ¿no? Que está relacionado con la derivada. eh, Me indica si la segunda derivada, esto se lee así, la segunda derivada de f es mayor que cero, o sea, es positiva, para toda x en un intervalo y entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en y. Y la parte B nos dice que si la segunda derivada de f es menor que cero para toda x en y en un intervalo y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en y. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad, estimados estudiantes? Nos está mostrando un resultado muy importante que relaciona la concavidad con la derivada. Aquí hablamos de la segunda derivada, ¿no? Se entiende la segunda derivada, eh, primero derivas una vez y si lo vuelves a derivar ya sería la segunda derivada. ¿Ya? Se denota con estos dos apóstrofes, estos símbolos. Entonces lo que aquí tienes que entender es que si el signo de la segunda derivada es positiva en un intervalo i, entonces la gráfica de la función f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. De igual manera, si la segunda derivada, el signo de la segunda es negativa, es menor que cero, entonces la gráfica de la función f es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Así es. Entonces la derivada nos da información acerca de la concavidad de la función. Así es. Entonces, importante esta propiedad, ¿no? Así es. Muy bien. Eh, Ahora veamos otro concepto. Es el concepto de punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto P de una curva se llama punto de inflexión si en él la curva tiene recta tangente única y pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Entonces acá nos están mostrando la definición de lo que es un punto de inflexión, ¿no? No es un punto cualquiera de la gráfica, es un punto que cumple esas condiciones, ¿no? Primero, que en él la curva debe tener una recta tangente única en ese punto. Y además, la curva debe cambiar de concavidad alrededor de dicho punto. Es decir, debe pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Para poder entender mejor estos conceptos, vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, el ejemplo dice, a partir del gráfico adjunto, determine los intervalos de concavidad. Letra B, de los puntos B, C, D, E y P de la gráfica, ¿cuáles son puntos de inflexión? Vamos con el ítem A. Nos piden determinar los intervalos de concavidad, ¿no? Aquí hay una curva que está de color rojo, una curva cualquiera, ¿no? El gráfico de una función. Eh, ¿No? Estás dividido en tramos de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a P y de P a Q, ¿no? Y en el eje X también, ¿no? Para cada tramo hay un intervalo asociado, ¿no? Entonces, determine los intervalos de concavidad. Intervalos de concavidad se refiere, chicos, a los valores de X donde la gráfica de la función f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, para poder responder a la pregunta, vamos a analizar el gráfico tramo por tramo, ¿ya? De izquierda a derecha. Vamos por el primer tramo, el intervalo AB, ¿no? Entonces, aquí podemos decir qué forma tiene la curva. Miren, en el tramo AB.
Si observamos la curva, recuerda la definición de concavidad, ¿no? Cuando una función es cóncava hacia arriba. Si la curva está arriba de sus rectas tangentes, es cóncava hacia arriba, ¿no? La función f. Si la curva está abajo de sus rectas tangentes, se dice que g es cóncava hacia abajo. Entonces, para saber eso, lo que tienes que hacer es trazar las rectas tangentes y observar qué relación existe entre las posiciones de ambas. A ver, voy a trazar algunas rectas tangentes. A ver, por aquí voy a trazar una recta tangente. Por aquí otra, en el tramo AB nada más, ¿ya? Ahí está otra recta tangente. Ahora comparo las posiciones. La curva, ¿cómo se encuentra respecto a las rectas tangentes? La curva se encuentra debajo de sus rectas tangentes, ¿no? Como podemos observar. Entonces, en el tramo AB la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, ponemos ahí cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. En el intervalo de A hasta B, ¿no? A punto y coma B le ponemos. Muy bien. Entonces la función es cóncava hacia abajo en el intervalo A, B, ¿no? Así es. Estamos aplicando los conceptos que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Muy bien. ¿Será el único intervalo? Podemos agrupar todo de una vez, ¿no? F es cóncava hacia abajo en dos puntos, podemos poner ahí. Y también abajo el otro, ¿no? F es cóncava hacia arriba en dos puntos, ¿no? Se refiere a los valores de X. A ver, vamos a seguir completando aquí nuestras dos, ¿no? Los dos grupos que hay, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿no? Vamos con el tramo BC. Nuevamente, en el tramo BC traza algunas rectas tangentes para que observes la posición que existe entre la curva y la recta tangente. Por ahí estoy dibujando dos rectas tangentes a la curva en el tramo BC, ¿no? Estoy haciendo un pequeño esbozo nada más, ¿ya? Muy bien. Ahí observamos que la curva, siempre empieza analizando la curva respecto a sus rectas tangentes. La curva está encima de sus rectas tangentes, ¿no? Está encima. Por lo tanto, en el intervalo BC, la función es cóncava hacia arriba. En el tramo BC, la curva, la gráfica de F, es cóncava hacia arriba. Muy bien. Sigamos analizando, vamos al siguiente tramo, el tramo CD. En el tramo CD nuevamente dibujamos a nuestra recta tangente, por aquí. A una de ellas ya suficiente, viste que no tienes que dibujar a muchas, ¿no? Dibujo una recta tangente, ahí está, a la curva, ¿no? Y me doy cuenta que la curva está debajo de su recta tangente. Como está debajo, se dice que la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, en el tramo CD, la función es cóncava hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gráfica de la función f, o sea, la curva está abajo de sus rectas tangentes. Muy bien, sigamos analizando. Siguiente tramo. El tramo DE. A ver, dibujemos una recta tangente por ahí. Puede ser esta. Observamos que la curva está arriba de sus tangentes, ¿no? Está arriba. Como está arriba, entonces la función acá, la función f es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo? De D a E, ¿no?
ponemos ahí de D a E, la curva es cóncava hacia arriba. Muy bien, sigamos analizando. A ver, siguiente tramo, el tramo EP, de E a P. Vuelvo a trazar una recta tangente a la curva. Por ahí, ¿no? Un esbozo nada más. Observo que la gráfica está encima, arriba de su recta tangente, ¿no? Entonces, en este tramo la función f es cóncava hacia arriba también, ¿no? Punto y coma. En el tramo EP le vamos a poner, la curva es cóncava hacia arriba también, ¿no? Finalmente, en el tramo PQ, a ver, voy a trazar una recta tangente a la curva, un esbozo de la recta tangente. Muy bien. ¿Qué nos damos cuenta nuevamente, no? Que la curva está debajo de su recta tangente. Si dibujo varias, debajo de sus rectas tangentes. Por lo tanto, la curva en el tramo PQ es cóncava hacia abajo. Entonces aquí completamos. En el tramo PQ, esta curva que le estoy llamando F es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la letra A, ¿no? En la pregunta nos piden determinar los intervalos de concavidad, ¿no? ¿Para qué valores de X la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí la conclusión es que la función f es cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalos? De A a B, cóncava hacia abajo. De C a D, también cóncava hacia abajo. De P a Q, también cóncava hacia abajo, ¿no? Y la función f es cóncava hacia arriba en el intervalo BC, en el intervalo de D a E, ¿no? Cóncava hacia arriba, de D a E. Cóncava hacia arriba también de E a P, ¿no? De E a P. Muy bien. Ahora vamos a ver la letra B. En la letra B nos están pidiendo de los puntos B, C, D, E y P mostrados, ¿no? En la gráfica hay unos puntos A mayúscula, B mayúscula, ¿no? Sobre la gráfica, son puntos de la gráfica de F. ¿Cuáles son puntos de inflexión? Muy bien, entonces aquí hay que aplicarle el concepto de punto de inflexión. Recuerda qué es un punto de inflexión, ¿no? A ver, vamos a retomar esa parte. ¿Qué es un punto de inflexión, ¿no? ¿Qué es? Un punto de inflexión, según la definición, es un punto de la curva donde es un punto, se llama punto de inflexión si en el punto la curva tiene recta tangente única. O sea, la recta tangente a ese punto debe ser única. Y además debe pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Entonces, para ver cuál de ellos son puntos de inflexión, vamos a analizar cada uno de ellos, ¿no? Vamos con el punto B. A ver, el punto B. A ver, voy a marcar ese punto en la gráfica. Acá está, ¿no? Este punto B. Primero vamos a ver si tiene tangente única, ¿no? Si yo le trazo una recta tangente, veo que esa recta tangente es única, ¿no? Ahí está, de color negro, la recta tangente. Ahora voy a ver si cambia la concavidad alrededor de este punto, ¿no? A ver, a la izquierda la curva es cóncava hacia abajo, ¿no? Y a la derecha es cóncava hacia arriba. O sea, sí está cumpliendo el concepto, la definición de punto de inflexión. Entonces acá ponemos, ¿quiénes serían puntos de inflexión, no? Punto de inflexión. Sería el punto B si está cumpliendo. Veamos el otro punto, el punto C. A ver, veamos si tiene recta tangente única. Nuevamente trazo una recta tangente ahí, trazo una recta tangente y veo que esa recta tangente también es única, ¿no? Ahora voy a ver la concavidad alrededor del punto C.
A la izquierda de C observo que la curva es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, está cambiando, ¿no?, la concavidad alrededor del punto. Está cumpliendo la definición de punto de inflexión. Entonces, sí es punto de inflexión también. Veamos el siguiente punto. El punto D de la gráfica. Veamos si tiene tangente única. Aquí observo, chicos, que la gráfica en el punto D tiene una punta, ¿no? Tiene una esquina. Entonces, si tú dibujas a la recta tangente, no va a ser única, ¿no? Es un punto anguloso. Recuerden que así le llamamos a los puntos donde no existe tangente única, ¿no? Entonces aquí no es única la recta tangente a la curva, no es única. Ahora veamos si cambia la concavidad, ¿no? A la izquierda es cóncava hacia abajo, a la derecha es cóncava hacia arriba. Pero no está cumpliendo la primera condición, ¿no?, de que la recta tangente debe ser única. Esta gráfica termina en una punta. Entonces, si tú te pones a graficar la recta tangente, vas a encontrar muchas rectas tangentes, dado que es una punta. Entonces, D no vendría a ser punto de inflexión, ¿no? Así es. Veamos el siguiente punto, el punto E. El punto E también es un punto anguloso. Mira, la gráfica termina en una punta. Entonces aquí tampoco existe recta tangente única en este punto, ¿no? La recta tangente no es única. Como es una punta, al dibujar a la recta tangente habría muchas rectas tangentes. No es única. Entonces, pero sí cumple a ver, veamos la concavidad. A la izquierda del punto E la gráfica es cóncava hacia arriba y a la derecha también es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí está fallando, en el punto E está fallando ambas condiciones. Falla que la recta tangente no es única y también falla en el sentido de que no cambia la concavidad, ¿no? A la izquierda es cóncava hacia arriba y a la derecha también es cóncava hacia arriba. Entonces el punto E, chicos, no sería punto de inflexión, ¿no? El punto D casi, ¿no? Casi cumple las dos condiciones. Falló la primera, ¿no? Dado que es un punto anguloso, no tiene tangente única, pero sí cambia la concavidad, ¿no? A la izquierda en el punto D, a la izquierda de D es cóncava hacia abajo y a la derecha es cóncava hacia arriba. Sí cambia la concavidad, pero no tiene recta tangente única, ¿no? Así es. Muy bien, veamos el punto P. A ver, en el punto P voy a trazar la recta tangente. Ahí está. Veo que esa recta tangente también es única. A la izquierda del punto P la curva es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. Entonces está cambiando la concavidad alrededor del punto P. Por lo tanto, podemos decir que P es un punto de inflexión. Entonces, de todos los puntos, solamente B, C y P son puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque están cumpliendo las dos condiciones para ser punto de inflexión. La primera, que debe tener recta tangente única en ese punto. La recta tangente en ese punto debe ser, recta tangente a la gráfica de esa función en ese punto debe ser única. Y además la concavidad debe cambiar, ¿no? Debe cambiar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, ¿no? Entonces, el punto D cumple que sí cambia la concavidad, pero no cumple la primera condición, que la recta tangente debe ser única, no cumple. Dado que es un punto anguloso, la gráfica tiene una punta. Al graficar la recta tangente ahí no es única, hay varias, hay muchas rectas tangentes. Lo mismo ocurre en el punto E, ¿no? La recta tangente no es única, dado que es una punta. Puedo graficar muchas rectas tangentes en ese punto, ¿no? Muchas rectas tangentes a la gráfica. Y además
peor el punto E, ¿no? No cumplía que cambiaba la concavidad, ¿no? Entonces no te olvides, son dos criterios para decir si un punto es un punto de inflexión, ¿no? Dos criterios. Basta que falle uno, ya no sería punto de inflexión, ¿no? Muy bien, esa sería la solución entonces de la letra B, ¿no? Muy bien, entonces hemos hecho un repaso de los conceptos sobre concavidad de una función, ¿no? Sobre todo, no te olvides la relación que existe entre la derivada y la concavidad, ¿no? Tiene que ver con el signo de la segunda derivada, ¿no? Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, entonces la función f es cóncava hacia arriba en ese intervalo, ¿no? Y de igual manera, si la segunda derivada es cóncava, es negativa, ¿no? El signo de la segunda derivada es negativa, menor que cero, para un intervalo, ¿no? En un intervalo, entonces, la gráfica de la función f es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, con esto estamos terminando esto de la concavidad de una función.